Vamos a empezar y a seguir con unos temas que teníamos pendientes. Pero hoy vamos a estar enfocados más en el pecado. Y vamos a analizar y ver qué es pecado y qué es pecado para Dios. Y porque la Biblia dice que le juste délivré à travers les connaissances. Porque la Biblia dice que el justo será libre a través de conocimiento. C'est-à-dire, à tout coup juste, Es decir, aunque sea justo, il est possible pour un bondage, es posible que sea en cautiverio, à tout coup juste. aunque seas justo. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent de tout le convertir, les fruits. Hay personas que piensan, si ya cuando aceptas a Jesús, ya es libre de todo. Mais la Bible confirme, elle dit que c'est le juste. Pero la Biblia nos confirma y nos dice que el justo, Même les justes, là, qu'on y a aunque sea justo, besoin de connaissance pour necesita vraiment conocimiento para ser libre de verdad. parce que me dire ça encore dernière fois, Porque yo les había dicho últimamente, pour fruit dans mes yeux connaissance. eres libre dependiendo de tu nivel de conocimiento, dependiendo del conocimiento que tengas. À mes yeux que liberté là, c'est à mes yeux connaissance. Liberté, c'est mes yeux connaissance, c'est mes yeux liberté. Okay. Tu nivel de conocimiento es tu nivel Liberté. de tu libertad. Mais ça crée tout Jésus-Christ fait mourir pour nous. La razón por la cual que aunque Jesús murió por nosotros, Et la Bible dit comme ça, y la Biblia nos dice, pour un monde croit dans cœur, si una persona cree en su corazón elle confesse que Jésus-Christ y est esa sauveur, persona confiesa que Jesús es su Salvador, l'a sauvé. será salvo. C'est-à-dire, si ça a été fini là, Si eso ya se había acabado ahí, ça te suffit. si eso era suficiente ya, Tant que Maranatha t'a appelé d'aller, elle dit, bah, des apôtres, des prophètes et des teachers. como Maranatha leía anteriormente, que Jesús entonces no nos iba a dar apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Il est possible pour suivre, Es posible que sea ya salvo, mais on a bondage. pero aún así estás en cautiverio. Parce que les justes à libérer à travers les connaissances. Porque el justo será libre a través de conocimiento. Mais l'église par une connaissance. Pero a la iglesia no le gusta el conocimiento. Dans le monde, ça, En este mundo, nous avons un monde professionnel podemos ver para que una persona se vuelva profesional, pour apprendre. tiene que aprender. Il est à l'apprendre. Y cuando ellos van a aprender, Le monde qui est à l'université là déjà, los universitarios que están aquí presentes, nous connaissons va sauter pomper. ustedes saben que no es de que saltando, brincando. C'est chitant puis pourtant des Tienen que attention. sentarse y escuchar con mucha atención. Mais l'église Kounia, Pero últimamente la iglesia de ahora, on parle de l'église Kounia, on parle à travers le monde. cuando yo estoy diciendo la iglesia de ahora, estoy hablando en general. Ils aiment chanter, ils aiment danser, A ellos les gustan cantar, bailar. ils aiment brincar, A ellos les gustan brincar. ils aiment prophétiser, bah, eux, A ellos les gustan la profecía. mais ils vont aimer enseigner. Pero a ellos no les gustan conocimiento, la enseñanza.
Et la Bible dit à travers connaissance la libérée. Y la Biblia nos dice que es a través de conocimiento su pueblo será libertado. Et pas à travers de worship. No es a través de la adoración. Adoration qui a libéré pour un moment. La adoración puede liberarte por un momento, Mais knowledge a libéré forever. pero conocimiento te libertará para siempre. Et ça faut style que l'église a sauté là, il a dansé, il a pas adoré. Es la razón por la que uno puede ver, aunque la iglesia está brincando, saltando, adorando, cantando, Mais yo still marché tant que yo ignorant. pero aún así están caminando como ignorantes. Il y a still un pouvoir sur Aún así el enemigo tiene poder sobre ellos, parce que yo ignorant. porque son ignorantes. Médicament ignorance. El medicamento de la ignorancia, la cura de la ignorancia Et connaissance. es conocimiento. C'est-à-dire, whatever chrétien, Es decir, cualquier creyente, niveau yo puedo ver su nivel à travers des connaissances. a través de su conocimiento. Il va combien de langues il parle. No, eso no depende de las lenguas que uno habla Chanter bien. o de su forma de adorar Ou il y a 50 ans dans l'église. o por el tiempo que tenga en la iglesia. Ça pas important pour moi. Eso no es importante para mí. Ma voix la parler. Yo voy a ver cuando esa persona está hablando, Quelle compréhension de Dieu. qué entendimiento tiene de Dios. M'a pas déterminer. Y yo niveau voy a poder spiritualité. determinar su nivel espiritual. Et ça fait la Bible dit comme ça. Y la razón por la cual que la Biblia nos dice, Jésus-Christ est qu'on prêchait peuple là, Jesús predicaba al pueblo. mais il enseignait disciples. Sin embargo, enseñaba a sus discípulos. Et le plus souvent, il t'a enseigné disciples. Cuando él enseñaba a los discípulos, N'a pas de pile miracle physique qu'il a fait. podemos ver que no había realmente muchos milagros físicos que acontecían en aquel momento. Parce que le plus grand miracle qu'il a fait dans ma vie, Porque el mayor milagro que él hacía era en su mente. il a changé façon de penser. Él cambiaba su forma de pensar. Parce que depuis qu'il a changé forme qu'il pensait, Porque si él puede cambiar su forma de pensar, il a contrôlé l'action. también él va a poder controlar sus acciones. C'est-à-dire, il prêchait peuple là, Podemos ver que él predicaba al pueblo, il a enseigné disciples. pero él enseñaba a los discípulos. C'est-à-dire, l'église aime faire tout l'autre, A la iglesia le gusta hacer todo el resto que acabamos de mencionar ahorita, mais non enseignant. pero menos enseñanza. Pour nous entrer dans ce sujet, Para entrar en el tema, on connaît mon capitaine là, nous va nouveau. yo sé que ustedes no son nuevos, Et ça fait le bon pour nous toujours lire la Bible, non? y la razón por la cual es importante que lean su Biblia. Le Jésus-Christ a parlé, Cuando Jesús estaba hablando, il va vraiment un bagage pour lire. él no tenía realmente él no tenía realmente como de que una Biblia para leer. Il juste a parlé. Solamente estaba hablando. Et des fois, nous pouvons commencer comme ça. Y a veces usted puede ver que yo empiezo así mismo, de esa misma forma. Et des fois, nous pouvons même pas entrer à lire un passage. Y a dans la Bible. veces ni siquiera, a veces no me gusta ni entrar, ni que leer
un pasaje pour ne pas perdre flow ça c'est l'esprit a dit. para no perder lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Ça veut dire qu'on doit prêter attention Es decir, que ustedes siempre tienen que tratar de prestar mucha atención à ça l'esprit a dit. a lo que está diciendo el Espíritu Santo en el momento. En pile fois, Muchas veces nous prêts pour nous à lancer écrit, hein, estamos listos para ir al logos, que c'est écrit, a lo que está escrito, mais nous mis ça cet esprit a dit. pero perdemos realmente lo que el Espíritu Santo quiere decir en el momento. L'aime de fait converti, Cuando yo reciente convertido, de qu'on entend des monde qui parler ou des prédications, escuchaba a muchos predicadores et de qu'on entendait comment qui tout côté me passer c'est de péché à parler, faut pas pécher, faut pas y me di cuenta que ellos predicaban mucho del pecado, que no pueden pecar, no hacen eso. et de paix, Y yo tenía miedo, de paix péché. y yo tenía miedo de pecar. Et quand pour tout qui me fait convertir, hein, Es como que aunque ya acepté a Jesús como mi Salvador, même des styles dans bondage, pero aún así estaba yo en cautiverio, parce que pas de connaissance, porque yo no tenía conocimiento. tout ça me tendait affecté, Todo lo que yo escuchaba me afectaba, même le pas chauffe. aunque no era cierto. Chrétien qui met tout dans plus bondage. Los cristianos pueden ponerte en cautiverio con lo que ellos están diciendo, Avec ignorance des paroles, con su ignorancia de la palabra con su malinterprétation. o con su mal interpretación de la palabra. Et Jésus-Christ est venu, Cuando Jesús vino, il dit c'est la vérité. Jesús dijo, yo soy la verdad. Et Jésus-Christ est venu, Cuando Jesús vino, même expert dans la loi, il te mis en la prison. aún los expertos en las leyes le pusieron en la cárcel. Mais chouf venu, Mira, vino la verdad mais moun qui expert dans la loi, y los expertos en la escritura, en las leyes, ils mettent la le vérité pusieron la verdad dans la prison en la cárcel à cause de malinterprétation. a causa de su Escritura. mal interpretación de la escritura. C'est-à-dire, nous avons compte, non, ça a passé en pile, Eso ha sucedido muchísimo et il continue de passer. y todavía está ocurriendo, está On pasando. recién convertido, Un recién convertido il vient dar cuenta que avec des enseignements erróneos, o sea, des enseignements qui viennent, se da cuenta con enseñanzas erróneas, que il y a plus bondage. le pone a esa persona en cautiverio. Et la Bible dit comme ça, Y la Biblia nos dice, ou apprendre vérité à vérité à set free. conocerá la verdad y la verdad te hará libre. C'est-à-dire, vérité à tout bon, pas jamais venir pour le mettre dans cautiverio. Es decir, que la verdad realmente no va a venir para ponerte en cautiverio. N'importe ça n'a pas enseigné, Cualquier cosa que estamos enseñando, que mon a senti son fardeau livré, que esa persona siente que es como una carga, ou soit mon a senti c'est une chaîne ou mettre, y la persona siente que como que tú lo pones en cadena, en una cadena. faut nous checker. Tenemos que chequearnos, Parce que parole la vient pour set nous free, porque la palabra viene para libertarnos, non pour l'enchaîner. no para encadenarnos.
Mwen pale de experience vécu. Es decir, que le estoy hablando de mi experiencia, de mi propia experiencia. Mwen te kon ap cheke tet mwen eske m pa peche. Yo me chequeaba cada rato si no estoy pecando. E m pa tap peche. Y yo no estaba en pecado. Me konsyans peche a te Pero- nan men nan tet mwen. La conciencia de pecar siempre estaba en mi mente A koz de moun ki m ap tande. a causa de la gente que yo escuchaba, de los pastores que yo escuchaba. Mwen di pastor, mwen di a koz de moun ki m ap tande. Disculpe, a causa de las personas que yo escuchaba En las redes. en las redes sociales. E di l'important pou ou pa tande tout mesaj. Es importante que no escuches cualquier mensaje, Paske yon pil nan mesaj sa yo pa la verite. porque muchos de ellos no son la verdad, no son verdad. Depi mesaj a vini pou l'fo fear, Si ese mensaje viene para atemorizarte, li pa de di. no viene de Dios. Il y a des messages à bailler dans l'église, ça parle de l'enfer seulement comment que nous-mêmes, à tout aussi là qu'on a en paix. Hay mensaje en la iglesia que nos habla solamente del infierno y no te da miedo, Te da miedo, te da miedo. No te da miedo, te da miedo. que nos da miedo. C'est pas un business pour avoir paix. Dios no está en ese negocio de atemorizarte. C'est con la vérité, vérité set free. Dios dice que conocerá la verdad y esa verdad te hará libre. Et ça fait Jésus-Christ. Y la razón por la cual que Jesucristo, Depuis le départ dans scène, cada vez que Jesús se apareció en un escenario, les 10 disciples fear not. siempre él dice a sus discípulos que no temas, no tengas miedo. C'est-à-dire les chouf vini, Cuando llegó la verdad, il va venir pour paix. cuando viene la verdad, no viene para atemorizarte, para que tengas miedo. Il y a des messages dans l'église. Hay mensaje en la iglesia, Et fear yo mette dans moun. viene para infundirnos miedo. Et moun En sa nosotros. marche avec fear. Y esas personas andan con miedo. Et tu vas checker ce qui va pécher. Siempre se están chequeándose si no están en pecado. Et yo tel enfer. Ellos tienen miedo del infierno. C'est au fin accepter Jésus. Es como que ya tú aceptaste a Jesucristo, Et kounyan san sou nan problème. y ahora sí que tú te sientes en problema. Moun nan monde nan même free, yo pa mè passe a rien. Y la gente del mundo, ellos viven sin miedo. Mais nous même kounyan ki vini pou nda free, nou ka vive avec. Y nosotros que tenían que vivir libre y vivimos con miedo. C'est message ça va pas de dire. Es decir, que esos mensajes no vienen de Dios. Et ça que fait me dire à soir nous va parler des signes. Y la razón por la cual yo les dije anteriormente que hoy vamos a hablar acerca del pecado. On wè sak péché. Vamos a ver lo que es el pecado. Comme à cause du temps, Por el tiempo, da va poser question, ça me donne connaît chaque monde qui opinion qui sak péché, yo va pour chaque monde la vision bagay différent. por el tiempo no va a poder preguntarle a cada uno de ustedes qué es el pecado. Mais autant pour chaque monde la une conception différente. Ustedes iban a ver que cada uno de nosotros tienen una percepción diferente. Mais ça va vouloir dire et chouf. Pero eso no significa que es la verdad. Péché c'est ça dit péché. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. Si Dieu dit ça faire pas péché, Si Dios dice que lo que tú haces, lo que tú estás haciendo no es pecado, même les hommes disent péché, il pas péché. aunque el hombre dice que es pecado, pero no es pecado. Parce que chaque péché, ¿Qué es el pecado entonces?
pour nous connaître chaque péché, on a allé Para conocer qué es el pecado, vamos à le cœur du péché. vamos al padre del pecado. Dans Jean 8:44, En Juan 8:44. Juan 8, San Juan. Pastor, ¿nos puede ayudar, por favor? Juan 8, 44. dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Okay. Là, il dit padre de mentira. Ahí nos dice que él es padre de mentira. Mais dans la version qui dit c'est père du péché. Pero hay una versión diferente que nos dice que eres padre Péché. del pecado. Voilà Ézéchiel 28, Vamos ahora en el libro de Ezequiel 28, verset 12 à 18. versículo 12 a 18. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hasta el 18, pastor. Sigue, Pablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. ¿Puede repetir el versículo 15, pastor? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Nosotros, no verset, ça n'applique, hein? En ese pasaje que acabamos de leer ahora, Son révélation de Lucifer, es una revelación de Lucifer que est prophète là-bas, que el profeta nos dio. qui dit qu'il crée parfait Nos dijo que Dios lo creó perfecto jusqu'à ce qu'il rejoigne le péché. Là. hasta que se halló en él iniquidad. Et
péché, ça dit des jeunes ali, hein, Y ese pecado que Dios ha encontrado en él, ça qui fait dire c'est péché. ¿y por qué Dios dice que eso es pecado? Pour nous comprendre vraiment ça péché, Para que podamos entender realmente lo que es pecado, mot hébreu, c'est kata, la palabra hebrea es kata, qui veut dire que significa missing the mark, eh, errar el tiro, como el de la marca. ¿No? missing the mark, perder la marca. Se entiende, ¿verdad? La traducción. ¿Se entiende la traducción? Pastor, ¿se entiende esa traducción? Perder la marca. O errar el tiro, mejor, yo creo. Perder entonces. Pero le voy a explicar dónde viene esa palabra. Ok, yo les voy a explicar ahora. No tan ancien, En el tiempo antiguo. antiguo, Les gens qui ont joué, si flèche, comme un punto, yo bien, no macla, aunque cuando la gente tiraba la flecha en el punto que debía tirarla, les flèches là pas un point, cuando la flecha no la lo, flecha, la flecha no llegue al al punto, punto, yo te dis kata, ellos decían kata, yo dis sin. ellos decían pecado, ¿sí? Pecado. C'est-à-dire, péché veut dire lo miss macla. Pecado significa cuando tú falta, Fallar, cuando tú fallas, sí, el punto, o sea, el punto destinado. C'est-à-dire, chaque péché. Eso es pecado. Et ça, palabra péché veut dire. Es lo que significa la palabra pecado. Lo pas alcançar objectif. Cuando tú no alcanzas el objetivo. C'est-à-dire, les hommes péchés, El hombre peca, les hommes péchés, el hombre había pecado parce qu'il était désobéi à sa dictée. porque desobedeció la palabra de Dios. Il désobéit à sa dictée. Desobedeció a lo que Dios le había dicho. C'est-à-dire, dictée ballon ligne pour le suivre, Dios le había dado una línea para seguir, mais ils font l'autre route. pero se desvió. C'est-à-dire, les signes. Es decir, que él pecó. El hombre pecó ahí. C'est-à-dire, il va reach mark dictée pour lire. Es decir, el hombre no alcanzó esa línea que Dios, ese objetivo que Dios tenía para él. Punto dictée besoin pour arriver à Paris. El destino final que Dios quiso que el hombre llegara, el hombre no llegó ahí. C'est-à-dire, homme n'a désobéi, Es decir, que el hombre desobedeció a Dios c'est-à-dire, signe. y Dios dijo que así el hombre lo llamamos pecar, ¿no? Pecar. C'est-à-dire, pour nous avoir une idée qui chaque signe, Que para que ustedes tengan una idea de lo que es pecado. tout bagaille pas péché. Todo no es pecado. Et si elle toi-même, dans le temps à vivre, Y en ese tiempo en el cual donde estemos viviendo, nous quand même prendre prison, podemos poner la cárcel. nous quand même prendre prison. Ah, ok. Podemos, Nous quand mettre nous dans prison ellos pueden ponernos en la cárcel pour son point. por tu creencia. Por tu creencia. Parce qu'on obéit à Dieu. Porque tú estás obediendo a Dios. Ah, porque tú estás obedeciendo a Dios. Mais les hommes même qui disent ça fait à mal, nous pas d'accord.
Y el hombre puede decir, bueno, ese acto es malo y no está de acuerdo contigo. Parole ko ap di, yo ka condamner parole. Ellos pueden condenarte por tus palabras, Mais devant Dieu pas péché. pero delante de Dios no estás en pecado. Même avec idéologie qu'on y a qui venu, des homosexuels, tout ça. Como esas nuevas ideologías que vienen ahora, como la homosexualidad, Qui voulaient légaliser de tous côtés. que ellos quieren legalizar en todos los países. Yo va vouloir parler mal de ça. Y ellos no quieren que uno hable mal de eso. C'est-à-dire, la Bible dit les hommes pour les ça qui mal bien, et bien mal. Ya la Biblia nos había dicho que iba a llegar un momento donde la gente van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. On entend ça venir. Estamos viviendo, o sea, estamos en ese tiempo ahora. Ça veut dire, les hommes appellent condamner nous pour des choses qui n'ont dit. El hombre nos va a condenar por lo que vamos a estar diciendo, Pour ça, nous pas d'accord avec. por lo que no vamos a estar de acuerdo. Mais ça va dire qu'il n'a péché. Pero eso no significa que vamos a estar pecando. Ça veut juste dire qu'il n'a seguido ligne de Danois. Eso significa solamente que vamos a estar siguiendo la línea determinada por Dios en nuestra vida. C'est-à-dire, monde ça, En este mundo, comme yo sont antichrist, como ellos son anticristo, tout ça dit, todo lo que Dios dice, il a voulu faire contraire. ellos van a querer hacer lo contrario. C'est-à-dire, nous avons des brebis parmi les loups. Vamos a ser como ovejas en medio de lobos. Même loup connaît que et pas parce que majorité approuve un bagage, Pero yo quiero que ustedes sepan que no es porque la mayoría de la gente aprueban una cosa, qu'elle veut dire droite devant Dieu. que esa cosa significa que es recto, es bueno delante de Dios. Yo quiero même faire loi même, Ellos pueden aún legalizar, llegan a legalizar esa cosa, mais Dieu même relève péché. pero Dios le llaman a esa cosa pecado. Dieu relève ça abomination. Y Dios le llama a esa cosa abominación. Ça veut dire faut nous connaître qui ça péché. Es por eso que tenemos que saber qué es realmente el pecado. Ça veut dire pas tout bagage qui péché. No todas las cosas son pecado. Ça veut dire pas besoin à de pas péché. Es decir, que tú no puedes estar de que preocupado por no estar pecando. Si on a communion avec Saint-Esprit, Si tú estás en comunión con el Espíritu Santo, la écrit loi yo dans cœur el Espíritu Santo va a escribir sus leyes en tu corazón. et toute loi ça résumé dans seule loi. Y todas esas leyes se resumen en una. Je dirais même prochain même genre ma tête. Y esa es amar a tu prójimo como a ti misma. De pour qu'a fait ça, Si tú puedes hacer esto, on va besoin worry dans quelle autre loi entonces no tienes que preocuparte por lo resto, parce que ça résume toute l'autre. porque es un resumen de todo, de todas las leyes anteriores. C'est-à-dire péché c'est le mis objectif de te pour. Es decir, el pecado es cuando tú falla lo que Dios tenía para ti. On se doit pas alcançar l'objectif là, Es cuando tú no alcanzas el objetivo, cuando tú desvías el camino. ça c'est péché. Eso es pecado. C'est-à-dire l'on pas fait volonté Es decir, cuando tú no estás en la voluntad de Dios, cuando tú no estás haciendo la voluntad, cuando tú no estás haciendo
la voluntad de Dios para tu vida. para tu vida. Ok? Volonté de Dieu pour vivre est différente de volonté de Dieu pour vivre pas. La voluntad de Dios para tu vida puede ser diferente de la mía. C'est-à-dire, on l'autre monde qui a prêché dans la rue, hein, O puede ser que una persona está predicando en la calle et moi, je me lève mal prêché dans la rue et tout. y yo me levanto a ir a predicar también en la calle Dieu dit qu'à réprimander moi-même, y Dios me puede Dieu qu'à même fâché contre moi, y Dios puede enojarse conmigo parce que il dit ça, c'est pas de volonté pour moi. porque Dios me puede decir que eso no era su voluntad para mí. Et ça qui fait le bail des prophètes, des apôtres, parce qu'ils sont différents. Y la razón por la cual que Dios ha constituido apóstoles, profetas, maestros, pastores, porque son diferentes. C'est-à-dire, volonté de Dieu pour nous, chaque cap différent. Es decir, que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros va a ser diferente. Et ça, me sorti dehors, moi-même, pas péché. Quizás yo salgo a la calle, no peco, Et ou même, Dieu te dit, pas sortir au péché. y tú sales y Dios te había dicho de no salir y resulta que tú estás pecando. Parce que péché, c'est l'eau, pas fait volonté de Dieu pour vivre. Porque el pecado es cuando tú no haces la voluntad de Dios para tu vida. Il faut nous comprendre ça que péché. Il va tout barrer péché. Es decir, tenemos que entender lo que es realmente el pecado. No todas las cosas son pecado. Jésus-Christ, Jesucristo, dans le jour sabbat, en el día de Sabá, il t'a prêché, il t'a guéri malade. Jesús estaba predicando y estaba también sanando a los enfermos. Et monde qui t'a observé la loi, Y los que observaban ese día, monde qui t'a observé la loi, observaban monde qui t'a observé la loi, y las personas que observaban la la ley, yo te ouais que Jésus a péché ellos decían que Jesús estaba pecando. parce que il va l'offre pour travailler juste sabbat. Porque en ese no era el día perfecto para estar trabajando, sanando a los enfermos. Mais Jésus-Christ dit comme ça, moi a fait volonté Pero papa Jesús dijo que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. devant Dieu pas de péché, Delante de Dios Jesús no estaba pecando, mais devant les hommes il a péché. pero delante del hombre él estaba pecando. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons comprendre, nous comprenons ça que péché, Entonces, ¿entienden lo que es pecado? c'est l'eau aller contre ça Dieu fait. Es cuando tú haces algo contrario a lo que Dios te había mandado. Mais si Hacer. on fait ça Dieu fait, Pero si tú estás haciendo exactamente lo que Dios te había mandado hacer, même les hommes disent mal, aunque el hombre dice que eso es mal, il pas mal devant pero Dieu. delante de Dios no está malo. Ou pas péché Tú parce no que c'est estás Dieu qui pecando. Dieu fait. No estás pecado porque fue Dios mismo que te había dado ese mandato. C'est-à-dire, les hommes qui ont condamné, Es decir, que el hombre puede condenarte, mais on pas en péché. pero eso no significa que tú eres un pecador. Les hommes qui ont premié un homme sur la terre, El hombre puede premiar un hombre aquí en la tierra et dire même ils sont grands péchés. y Dios le llama a esa persona un pecador, un gran pecador. C'est-à-dire, n'importe monde qui pas fait volonté de Dieu, la ville sont péchés. Es decir, que cualquier persona que no está haciendo la voluntad de Dios, esa persona es un pecador. Jésus-Christ a sana dans le jour sabbat, En el día de sábado, Jesucristo estaba sanando a los enfermos.
les hommes yo dit qu'il a péché. Y los hombres decían que él estaba pecando. Mais lui-même, il répond, il dit, m'a fait volonté Y papa. Jesucristo contestó y dijo que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Ça veut dire, la Bible même certifie nous que Jésus n'a jamais péché. Y la Biblia nos dice que Jesús nunca pecó. C'est-à-dire, tout qu'il travaille dans le sabbat, il n'a pas péché. Aunque él estaba trabajando en el día de sábado, él no estaba en pecado, él no estaba pecando. Parce qu'il a fait exactement ça, c'est l'Esprit qui fait le fait. Porque él estaba haciendo exactamente lo que le decía el Espíritu Santo. Parce que péché, c'est l'eau ou aller contre la volonté de Dieu. Porque pecar es cuando tú vas contrario a lo que te dice el Espíritu Santo. Contre la volonté de Dieu. Es cuando tú vas contrario a la voluntad de Dios. Ça péché, péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Pour vivre. Pecar es ir contrario a lo que Dios dice para tu vida. Un dernier exemple pour nous. Yo le voy a dar un último ejemplo para ver. Para que ustedes puedan ver. Dans Actes En el libro de Hechos 10, 10, 9 à 16. de 9 a 16. Pastor? Hechos 10, de 9 a 16. 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Nombre de pecado según terminar. Yo quiero que ustedes presten mucha atención para terminar con ese pasaje. Dans coutume et selon la loi Moïse là, Según la ley de Moisés, juif yo te gen des animaux qui yo pas manger. hay animales que los judíos no podían comer. Mais dans vision ça Pierre gen, Pero en esa visión que Dios le dio a Pedro, li wè que panier ça sorti dans ciel là, y vio que ese lienzo que salió del cielo, faut nous prêter attention. Pour Tienen- que bagarre la sorti. tienen que prestar mucha atención. ¿Dónde sale esa cosa, ese lienzo? Li vini li sorti dans ciel, Sale del cielo. il te gen toute qualité animal là-dedans. Y tenían muchos animales diferentes. Et Pierre dit lever, Y Dios le dijo a Pedro: levántate, il dit kill mátalo et manger. y cómelo. Mata y come. Levántate, mata y come. Et n'a tenu ça Pierre répond. Pierre dit que li non Seigneur Y Pedro dijo: no, Señor, parce que li pas jamais manger un commun et immunda. y porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ça entendez bien. C'est dire ça Tienen que escuchar muy bien, parce que ça passe nous-mêmes en tant que croyants. porque
Ahora, eso no se está ocurriendo ahora con nosotros en tant que croyant como creyente. dans le monde entier. En el mundo entero, Dieu dit ou fait un bagage, Dios le dice a uno que haga algo mais il dit non Seigneur, y ellos dicen, no, Señor, parce qu'il y a plus affaire avec logos là qui ça. porque ellos son más aferrados al logos que al rema, que a lo que dice Dios en el momento mismo. Parce que Pierre même pensait qu'il t'a protégé parole bon Dieu. Pedro pensó que estaba protegiendo la escritura, la palabra de Dios. Parce qu'il dit qu'on ça, il va jamais manger un commun et immonde. Porque Pedro dijo que nunca en su vida ha comido cosa común o inmunda. Mais Dieu dit mata et come Y Dios le dijo a Pedro, mata y come 3 fois. 3 veces. Il dit sale, il clean, puis gore, il unclean. Y Dios dijo Dios le dijo, lo que yo limpio no lo llame tú común. C'est-à-dire possible pour Dieu limpier un bagage nous-mêmes après le commun. Es decir que es posible que Dios limpie algo y nosotros le estamos llamando común, cosa común. Mais possible pour un bagage péché Dieu même dit il clean. Es posible que ustedes vean algo como pecado y Dios lo dice que no es pecado. Même genre mon la loi de Jésus-Christ a péché. Como los escribas veían que en aquel momento, cuando Jesús estaba sanando a la gente, que estaba pecando en aquel momento. Mais Dieu dit non, il va pécher parce que volonté me l'a fait. Pero Dios dijo que no está pecando porque Él está haciendo mi voluntad. Parce que sin c'est là pas fait volonté. Porque pecar es cuando tú no haces la voluntad de Dios. Mais l'on fait volonté, Dieu ça va pécher. Pero cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, eso no es pecar. Como saben, Amen. ¿Eh? organizándole a los muchachos. C'est na pour api bagay unclean ça ou pédoré les unclean. Esas cosas que Pedro llaman cosas común o inmunda, Dieu même dit au clean. y Dios dijo que no son cosas limpias. Et Dieu dit pédoré les choses que limpia unclean. Y Dios dijo a Pedro, no llames cosas que yo limpio común, inmunda. Il ton croyant. Y Pedro era un creyente. Ça veut dire il pas en accord avec ça le ciel. Es decir, que en aquel momento Pedro no estaba en acuerdo con lo que dice el cielo. C'est dit Dieu dit kill, manger. Dios dijo, mata y come. Lui-même lui dit non. Y Pedro dijo que no. C'est dit si Pedro dit non, Entonces, si Pedro dice no il pas veut faire ça Dieu veut le faire. y no quiere hacer lo que le dice Dios en este momento, Même les ça écrit dans la loi. aunque eso estaba escrito en las leyes, Pedro t'a péché Pedro estaba pecando parce qu'il refusait faire volonté de Dieu. porque rehusó hacer la voluntad de Dios. Ça c'est péché. Eso es pecado. Eso es pecado. Les dit du fond bagay ou dit non. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú dices no, tú rehusas hacer esa cosa. C'est-à-dire nous comprenons l'idée péché. Hein? Entonces, entiendan esa idea, lo que es realmente pecar. Amén. L'on fait volonté bon Dieu. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Il go worry de péché. no tienes que preocuparte por el pecado, por pecar. Parce que l'ennemi seulement qu'a accusé, Porque el enemigo solo puede acusarte Léo fait ça de pas de du parfait. cuando tú haces lo que Lo Dios, que Dios no te mandó a hacer. lo que Dios no te manda a hacer. Ou lo pas fait ça de tu fais. O cuando tú no haces lo que Dios te manda a hacer. Et c'est le conseil qu'a accusé. Solamente así que el enemigo puede acusarte. Mais si on fait ça de tu fais, Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, même les hommes contre, aunque los hombres
están en contra de ti, ou pas péché. tú no estás pecando. Même les hommes pas d'accord avec, Aunque el hombre no está de acuerdo contigo, ou pas péché. no estás pecando. Même les hommes métaux dans la prison, Aunque el hombre te pone en la prisión, en la cárcel, ils ont accusé aunque ellos te acusan, ou pas péché. tú no estás pecando. Parce qu'ils ont fait tout ça, ils ont fait Jésus tout ça. Porque ellos hicieron exactamente eso con Jesús. Ils ont accusé, Ellos acusaron a ils ont Jesús. mis en prison, Ellos le pusieron en la cárcel. ils ont maté al final, Ellos al final, ellos mataron a et Jesús. ils pensaient qu'ils avaient raison. Ellos pensaban que tenían razón Et Jésus-Christ est juste. y Jesús era un hombre justo. Et moun sa ou qui t'a fait tout ça, au fond Jésus, Y il tout- a Y péché. todas esas personas que estaban haciendo todas esas cosas contra Jesús, ellos que estaban pecando. Parce que vous pas fait volonté. Porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Parce que tu as fait volonté del diable Porque- qui vino a matar. Porque ellos estaban haciendo la voluntad del diablo que vino a matar. À cause de là, Por la hora, on a campé là, vamos a tener que finalizar el estudio. mais juste une introduction des péchés, Eso fue solamente una introducción del tema. péchés, El pecado, pecar, et pour nous qu'à fruit. para que podamos ser libres. Parce qu'ils ont connu la vérité Porque la Biblia nos dice que conocerá la verdad et ont fruit. y la verdad te hará libre. Les me dit pas pécheur, Cuando yo digo que yo no soy un pecador, il y a des gens qui ont offensé même. hay personas que puede ser, que se puede ofender. Mais pas parce qu'on offensé que ça me dit la chose. No es porque tú te ofendes que lo que yo digo que Non, c'est no es cierto, no es la verdad. Jésus-Christ, Jesucristo il y a des paroles qui étaient qu'on dit decía palabra que monde t'est offensé à que, cause de ça. que ofendían a las personas. Donc, que monde t'est offensé à cause de ça. Esas personas se ofendían a causa de esa palabra, de la palabra de Jesús. Mais ça va me dire pas de chose. Pero eso no significa que no era cierto. C'est-à-dire, nous avons des concepts, nous devons comprendre qui ça qu'on péché. Entonces, Ahora es que nous comprenons ça qu'on péché. ahora entienden lo que es pecar. Que ça qu'on péché. ¿Qué es? Okay, ahora, ¿qué es un pecador? Son monde qui pas fait volonté de Dieu. Un pecador es una persona que no estás haciendo la voluntad de Dios. C'est-à-dire qu'en tant que croyant que nous sommes nous-mêmes, Es decir, como creyentes somos, il dit qu'on s'assied en mon en Christ, c'est une nouvelle création. la Biblia nos dice que si una persona está en Cristo es nueva criatura. C'est-à-dire pas un péché Esa encore. persona ya no es un pecador. Nous relève le ciel, la relève nous juste. El cielo nos llama justo. C'est-à-dire, qui gorille injuste, c'est-à-dire les justes. Es decir, que tú no puedes llamar injusto lo que Dios llama justo. Comment Pierre t'a fait. Como Pedro estaba haciendo. Dieu dit, you clean, Dios dijo que esos animales eran animales limpios. qui a tout animal, ça a été représenté nous-mêmes, le monde. Esos les gentils. animales representaban a nosotros, a los gentiles. Et Pierre dit, you unclean. Y Pedro dijo que eran animales común, inmundo. Mais Dieu dit, qui gorille unclean, ça me clean. Y Dios dijo, no llamen lo que es clean. Lo que yo limpio. Sí, lo que yo limpio, inmundo. C'est-à-dire, nous, quand nous en tant que pécheurs, Es decir, podemos vernos nosotros como pecadores. na confessé somos pecado. Estamos confesando que somos pecadores. Mais Dieu même relève nous juste. Y Dios nos llama justo. Nos dice que somos justos. Parce que si on homme en Christ, une nouvelle création, Porque un hombre que está en Cristo es nueva criatura. c'est-à-dire bon pécateur, Ese hombre no es un pecador, ils sont justes. es justo. Des cas un bébé, Puede ser que es un bebé, mais ils sont justes. pero es justo. Amen. Amén. On a campé là.
con eso vamos a finalizar. Parece por la mañana pour terminer. On va continuer le sujet ça. Vamos a seguir con el tema el próximo lunes. Amen.